¿Cómo están, chicos? En este video vamos a ver algunos componentes y detalles constructivos típicos de cualquier proyecto de ingeniería. Esto es importante, conocer estos detalles y componentes constructivos, como les decía, para poder identificarlos luego cuando los encontremos formando parte de cualquier componente, cualquier dispositivo, mecanismo, pieza de máquina o de cualquier elemento de ingeniería para todas las ramas de la ingeniería. Ahora bien, el diseño, el cálculo, el dimensionado de estos componentes es objeto de estudio de otras asignaturas que ustedes verán más adelante en su carrera. Por el momento nos limitaremos a conocerlos y naturalmente a representarlos. Entonces, dentro de la bolilla de la representación del círculo en perspectiva y dentro del apartado cuerpo de revolución, veremos estos detalles constructivos que estábamos mencionando. Muy bien. Ángulo central. Comencemos por lo primero. Ángulo central. Un ángulo central es aquel cuyo vértice coincide con el centro de una circunferencia, por ejemplo, este ángulo que tenemos acá. Su vértice coincide con el centro de la circunferencia, pero también esto sería un ángulo central, este sería otro ángulo central. Bien, lo analicemos aplicados directamente al ejemplo de la figura. Nosotros vemos una pieza que está representada en vista de frente y en vista superior, y analizando esas dos vistas, reconocemos inmediatamente un cilindro, ¿verdad?, como cuerpo primitivo. Es importante acostumbrarnos a utilizar esta técnica que podríamos reconocer como técnica de la búsqueda de la geometría elemental y que consiste en lo siguiente. Nosotros sabemos que todos los objetos y elementos de ingeniería e incluso de la vida diaria están formados por una combinación de los cuerpos o elementos geométricos elementales o componentes geométricos elementales, es decir, van a estar formados por una combinación de prismas, cubos, cilindros, conos, esferas, etcétera, etcétera, que convenientemente combinados, valga la redundancia, forman las piezas y los elementos que vemos a nuestro alrededor. La habilidad, la eficiencia del dibujante va a apoyarse, va a sentarse justamente en su destreza para poder desmenuzar la pieza a representar y reconocer en ella esos componentes geométricos elementales que nosotros sabemos representar a esta altura ya con una cierta facilidad. En este caso, por ejemplo, inmediatamente hemos reconocido un cilindro como cuerpo primitivo. Bien, a ese cilindro se le hizo una extracción, la vemos acá, es como si hubiésemos cortado una porción de la torta. Esa extracción va a generar dos planos que vemos en vista superior y en vista de frente, un plano y el otro, ¿sí? Esos planos me demuestran que la extracción atraviesa al cilindro de arriba a abajo. Bien, ¿cómo vamos a representar esto en perspectiva? El primer ángulo central, según dice la acotación, está a 45 grados, formando 45 grados con respecto al plano diametral. Bien, ¿cómo trazamos esos 45 grados en la perspectiva? Si observamos acá, nosotros vemos que los 45 grados están sobre la diagonal de este cuadrado que se formó trazando tangentes a la circunferencia paralela a los planos diametrales respectivos, ¿sí? Entonces, llevemos ese concepto a la perspectiva y vamos a trazar paralelas a los planos diametrales que sean tangentes a la elipse de la base. Me va a formar este paralelogramo que es la representación en perspectiva del cuadrado que tenía acá en la vista superior. Y entonces su diagonal va a estar sobre los 45 grados en perspectiva. ¿Sí? Perfecto. Ahora demos volumen a esto, trazándole, dándole su altura.
dándole altura, trazamos la generatriz perfectamente vertical y luego por paralelismo con respecto a esta recta que habíamos encontrado, trazamos en la base superior del cilindro. Acá un detalle que es muy importante a tener en cuenta. Si ustedes observan, la elipse pasa por el punto de encuentro entre la generatriz y la recta de 45 grados. Ahora bien, si no sucede eso, el motivo fundamental, el motivo más frecuente va a ser una deficiencia en el trazado de la elipse. No olviden que el trazado de la elipse es estimativo. Yo trazo la curva, he trazado los cabezales de la elipse aplicando el método, pero la mayor parte de la curva es estimativo. Entonces, la elipse que nosotros tracemos va a ser nuestra mayor fuente de error. No nos asustemos por eso. Si yo trazase la elipse punto por punto aplicando la ecuación que me da la geometría analítica, la elipse sería perfecta, y eso es lo que hace AutoCAD, el programa con el que se dibujó esto, donde me va trazando la elipse punto por punto matemáticamente. No es lo que nosotros hacemos en nuestra lámina. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Si la elipse no pasa por el punto de encuentro de estas dos rectas, voy a borrarla y hacerla pasar, corregirla para que pase por el punto correspondiente. ¿Se entiende? Bien. Vamos ahora a trazar el otro ángulo. Acá hacia la derecha tenemos un ángulo genérico cualquiera, un ángulo omega. ¿Cómo vamos a llevarlo a la perspectiva? Bien. Las componentes cartesianas de este ángulo van a ser el valor A paralelo al plano diametral y el valor B paralelo al otro plano diametral. Ojo, hay que tener siempre, ubicarnos siempre dentro de la perspectiva. Yo diré, bueno, este plano diametral está sobre 7 grados, este segundo plano diametral estará sobre 42 grados. Entonces, sobre el plano diametral ubico el valor A. Acá está el valor A. Y sobre el plano diametral de 42 grados ubicaré el valor B, convenientemente escalado, y además a la mitad del valor por estar sobre 42 grados. Esto me va a permitir cerrar el paralelogramo que representará al rectángulo que tengo acá formado por A y B, y en la diagonal de ese paralelogramo tendré el valor del ángulo omega. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a dar volumen trazando la generatriz correspondiente y la paralela a omega acá arriba, y en este punto se va a producir probablemente la misma situación que habíamos planteado acá. Entonces ya sabemos, modificaremos la elipse, ¿sí? Para llevar a que las cosas sucedan como corresponde, y lo mismo nos puede haber sucedido acá, donde la elipse probablemente no esté pasando por la confluencia de estas dos rectas. Voy a modificar las cosas para que todo suceda como sabemos que debe suceder. Bueno, y ahora puedo ya reforzar, ¿de acuerdo?, lo que queda visible, y tenemos concluido nuestra pieza. Bien, segundo ejemplo. Observen esta pieza acá. Básicamente, de vuelta, tenemos un cilindro, vista de frente, vista superior. A este cilindro se le efectuaron una serie de maniobras. Primero voy a tener una extracción que es diferente que la del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior las extracciones, los planos eran radiales, o sea, estaban sobre el radio de la circunferencia, a diferencia de este caso donde la extracción, las caras, los planos que constituyen la extracción son en este caso paralelos al plano diametral, y en el otro plano directamente coincide con el plano diametral. Este primer plano está acá en la vista de frente, lo que me demuestra que el plano va de arriba a abajo del cilindro, y la segunda cara de la extracción está acá. Ustedes lo pueden constatar por proyección. Bien, luego tenemos una porción que, si yo observo esta pieza y acá en la vista lateral está constituida, señalada, indicada por estas líneas de trazo, esta porción es una porción de forma prismática que conocemos muy bien, ¿sí? Que va a tener esta altura, va a tener este ancho. Bien, imaginemos un poquito. Yo tengo esa
porción prismática que se adosa, que se funde al cilindro. Entonces, en esta superficie superior del prisma, en esta superficie, en el encuentro con el cilindro, me va a generar una porción de circunferencia que estará ubicada acá, que es esta, y que estará ubicada sobre la línea de trazos en la vista lateral. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos por último este elemento que sí ya es novedoso y que vamos a conocer y comenzar a identificar. Esto se llama nervio. Esta pieza, esta parte de la pieza se llama nervio. La tenemos acá en la vista de frente y en la vista lateral está representado acá. Es una porción de forma prismática que se caracteriza porque una de sus dimensiones, el espesor, normalmente es mucho menor que las otras dos dimensiones, en este caso altura y ancho. El espesor es mucho menor. ¿Cuál es la función del nervio? Es un refuerzo. Es un refuerzo que yo ubico, por ejemplo, en este caso lo ubico acá, hacia el lado izquierdo de la pieza, seguramente porque la pieza está sufriendo un esfuerzo, una solicitación desde la derecha, algo que la empuja desde la derecha, entonces yo soluciono eso poniendo este refuerzo acá. Bien, una vez analizada la pieza, vamos a dibujar. La vamos a dibujar entonces en la posición en que está en las proyecciones. Recuerden que eso es una elección del dibujante. Entonces, si dijimos que es básicamente un cilindro, bien, voy a dibujar el cilindro, no nos vamos a detener en cómo hacemos para ello, ya lo sabemos, pero sí vamos a mirar un poquito la representación. Yo decido, yo dibujante me refiero, que este plano diametral va a estar sobre los 7 grados y el otro plano diametral va a estar sobre 42 grados. Tengan bien presente eso para todo el desarrollo del dibujo. Bien, vamos a comenzar dibujando la parte prismática. En todo cuerpo de revolución, cuando interviene un cuerpo de revolución como cuerpo primitivo, es conveniente tomar todas las mediciones con respecto al centro de la circunferencia o a los planos diametrales. Yo voy a tomar en este caso con respecto al centro de la circunferencia, voy a dimensionar la parte prismática. Voy a medir desde el centro hasta este punto de la base para poder trazar esta arista. Entonces desde el centro con la escala correspondiente mido ese valor y luego voy a trazar paralela a los 42 grados. El final es la arista que limita a esta parte prismática. ¿Por qué la trazo paralela a 42 grados? Porque esta arista es paralela a este plano diametral. Por lo tanto, la trazaré paralela. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos observando. Esa parte prismática es simétrica con respecto al plano diametral. Entonces, tomaré su medida, voy a medirla, le aplico la escala que corresponde y la voy a ubicar simétricamente con respecto al plano diametral. ¿De acuerdo? O sea que lo reparto por mitades para poder ubicarlo. Y bien, ahí puedo completar ya la base. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tengo trazada la base, doy volumen, dándole la altura que voy a extraer de acá, de la vista de frente, le doy la altura que corresponde y luego puedo cerrar la cara superior de la porción prismática. Me estaría faltando el encuentro con el cilindro, esta zona. Dijimos que acá se iba a generar una porción de circunferencia, para nosotros será entonces una porción de elipse. ¿A qué altura va a estar esa elipse? Esa elipse se encuentra acá, a la altura de la cara superior del prisma. Entonces, con esa altura voy a trazar a partir del centro de la base, voy a ubicar el centro de la elipse que tengo que trazar ahora. Y bueno, ya la voy teniendo el centro de esa elipse, directamente la trazo como una elipse con eje de revolución sobre la vertical, ¿verdad? Este va a ser el eje de revolución de la elipse, que es el mismo eje de revolución de todo el cilindro. Entonces trazo la elipse con la técnica que ya conocemos. Ojo, toda elipse debe trazarse aplicando método. Una elipse sin método para nosotros no existe, es una curva cualquiera que no nos sirve. Y ya tengo entonces la porción de circunferencia de que hablábamos, va a ser esta que está acá. Esta es la porción de circunferencia.
observe que trazo solo la mitad de la elipse, porque la otra parte, la del lado izquierdo, no lo necesito, entonces no tiene sentido que gaste trabajo, esfuerzo, energía en dibujar lo que no me hace falta. Pero si trazo la mitad de la elipse, siempre tracen ustedes por lo menos la mitad de una elipse para que puedan constatar forma, la corrección de la forma. A veces los estudiantes tratan ya de ser demasiado amarretes y dibujan menos de la mitad de la elipse y no pueden controlar de ninguna manera la forma de lo que trazaron. Mínimamente necesitamos la mitad de la elipse. Bien, ya tenemos entonces trazada nuestra porción prismática. Vamos ahora a dibujar el nervio. Igual que actuamos recién, tomamos el ancho del nervio a partir del centro de la circunferencia. Lo aplicamos sobre los 7 grados, esa medida, 42 grados de hecho, y el espesor del nervio suficientemente escalado y dibujado a la mitad de su valor por estar sobre 42 grados. Completo la base por paralelismo, ¿sí? Y luego doy volumen dándole altura y trazando luego la base superior. No nos detenemos demasiado porque es muy similar a lo que se hizo acá, del lado derecho. Bien, ahora me estaría faltando la porción de circunferencia con que cierro esta zona, el engarce de esta superficie horizontal con el cilindro. Por ser tan pequeña, no vale la pena dibujar la elipse y vamos a proceder del modo siguiente. Por simple paralelismo con respecto a la elipse que tengo en la base superior y la de la base inferior, por simple paralelismo con esta elipse trazo una porción de arco que me va a cerrar la cara superior de este nervio. ¿De acuerdo? O sea, si la porción de elipse es pequeña, es menor que lo que decíamos hace un rato, menor que la mitad de una elipse, directamente vamos a trazarla por paralelismo. Nos estaría faltando entonces por último la extracción que teníamos allí. Con respecto al plano diametral mido, o con respecto al centro si prefieren, mido la distancia respecto al plano diametral a la que se encuentra y la aplicaré sobre mi plano diametral de 42 grados. Ahí está, la trazo y luego daré volumen trazando las alturas, trazando las generatrices, de acuerdo, por paralelismo acá con 7 grados. Me va a suceder lo mismo que habíamos dicho antes, la elipse debe pasar por el encuentro entre estas dos rectas. Ya sabemos cómo actuar en ese caso y está concluido nuestro cuerpo. Ahora nos falta solo hacer un análisis de la visibilidad para poder reforzar lo resultante. Bien, entonces observen acá que esta porción de elipse es visible desde la envolvente del cilindro hacia adelante y acá la vemos en esta parte. Bien, visto esto, luego ustedes lo analizarán detenidamente, ¿verdad? Para poder digerir todo esto que estamos recibiendo. Y veamos ahora un último ejemplo. Acá les estamos presentando un elemento constructivo muy común: arandelas. Una arandela es una pieza que normalmente trabaja junto con un tornillo. Donde ustedes encuentren un tornillo, seguramente está acompañado de una arandela, que es esta pieza que vemos acá, que se caracteriza por tener un orificio central circular por donde pasa el tornillo o el eje o innumerables piezas que trabajan con una arandela, pero típicamente con un tornillo o con un eje. Las arandelas pueden ser, dependerá de la especificidad de su funcionamiento y de su aplicación. Tienen diferentes formas, como vemos acá, pero caracterizadas siempre por el orificio circular central. Bien, vamos a dibujar una arandela, esta que tenemos en la imagen. Analicémosla un poco. La arandela podemos considerarla, y la vamos a considerarla desde el punto de vista de la representación, a los efectos de la representación, como un cilindro. Fíjense, un cilindro cuya altura es muy pequeña, un cilindro chatito. Bien, esa arandela, fíjense acá, tiene su orificio central y se le hicieron dos operaciones. Primero se estableció una cara plana acá
Esa cara plana la vemos aquí en la vista de frente y en la vista lateral está representada acá, ¿sí? El orificio central de la arandela me generará líneas de trazos en la vista de frente y en la vista lateral, las líneas de trazo que están en azul. Y luego vemos este detalle acá. Se le efectuó una extracción, una muesca a la arandela. Esa extracción recibe el nombre de ranura. Esta es una ranura muy usado, muy típico en todo elemento de ingeniería. Fíjense en la vista lateral, el fondo de la ranura está representado por esta línea de trazo. Bien, quiero dibujarla. Observen que de acuerdo a lo que ya habíamos dicho en un video anterior, debe representarse en proyecciones de manera que esté en equilibrio. Por eso la dibujamos apoyada sobre una de sus bases. Yo ahora quiero en perspectiva representarla de modo que se vea la cara circular, la superficie circular de la arandela, para lo cual yo tendría que, a partir de la posición que está en la vista de frente, volcarla hacia adelante de manera que quede en posición vertical. Pero si eso sucede, me quedaría hacia abajo la ranura, lo cual la haría poco visible. Entonces, además de volcarla hacia adelante, voy a rotar la arandela hacia la izquierda, de modo que la ranura quede en esta zona y naturalmente la cara plana quedará acá arriba. ¿De acuerdo? Bien, vayamos al trabajo. Si la voy a dibujar en esa posición que estábamos mencionando, el eje de revolución va a quedar sobre 42 grados. Entonces trazo todas las direcciones de la perspectiva dimétrica como hemos hecho para representar el cilindro con eje de revolución sobre 42 grados, que esto es la arandela. Tomaré sus dimensiones de radio, los valores de radio convenientemente aplicados y las tangentes respectivas. A partir de allí puedo ubicar el centro de la otra base de la arandela o la otra base del cilindro, desplazándome el valor h sobre 2 por estar sobre 42 grados. Allí ya determino la posición del centro de la segunda base y puedo entonces trazar los planos diametrales. Una vez que tengo los planos diametrales, ya voy a pasar a trazar las elipses para ya ir delineando mejor mi figura. La elipse de la base trasera, la elipse de la base delantera y ya tengo la silueta exterior de la arandela. Ahora voy a pasar a dibujar en esta zona la ranura. Como siempre, vamos a medir con respecto al centro de la circunferencia el fondo, la ubicación del fondo de la ranura, o sea acá. Este valor es este que tengo acá. Ubico el fondo de la ranura, ¿de acuerdo? Fíjense, está paralelo al plano diametral, le doy las dimensiones, la ranura es simétrica respecto del plano diametral, por lo tanto le doy valores simétricos y la cierro. La forma de la ranura sobre la elipse de la base de atrás. Doy volumen, trayéndola hacia la cara de adelante. Fíjense que simplemente por paralelismo he trazado 42 grados hasta encontrarme con el otro plano diametral y con la elipse delantera. Ya está trazada la ranura. Me falta ahora esta cara plana. Perfecto. Voy a medir respecto del centro el valor al que se encuentra la cara plana, desde el centro hasta el valor donde se encuentra. Trazo la paralela al plano diametral hasta la elipse, porque acá va hasta la circunferencia, entonces acá va hasta que se encuentra con la elipse, y le doy volumen, llevándola hasta el plano delantero, ¿sí? Listo. Me está faltando solamente el orificio interior. Lo ubico con las dimensiones del radio interior, elipse, ya con la técnica que conocemos, planos diametrales, elipse de la parte delantera, y ya está mi pieza completa. Me falta solo un análisis de visibilidad, perdón, me estarían faltando las envolventes de ambos cilindros. Acá
un llamadito de atención. Los cilindros, los huecos, los orificios, los cilindros huecos se pueden considerar como si fuese un cilindro de aire. Entonces, ustedes lo pueden mentalizar de esa manera para la representación, y nos queda por último el análisis de visibilidad de lo que habíamos hecho. Como dijimos, bueno, toda la cara delantera del cilindro es visible, ¿sí? Todo lo que hace a la superficie delantera del cilindro, fíjense, es visible. La superficie trasera se hace visible desde las envolventes hacia adelante, y bueno, esta superficie que están completamente visibles. Perfecto. De este modo concluimos este video habiendo visto esos tres o cuatro elementos constructivos